Buenas tardes, alumnos. Pues este es el primer video acerca de lenguaje algebraico. Dice: el lenguaje algebraico permite expresar relaciones entre variables de una manera general. Estas generalizaciones se hacen asignando letras a algunas expresiones verbales. Esto permite simplificar teoremas, fórmulas, ecuaciones e inecuaciones y el estudio de cómo resolverlas. Ok, simplemente ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, en vez de utilizar números, vamos a utilizar letras para una forma general. Por ejemplo, si decimos que 1 más 2 es 3, podemos decir A más B es igual a C. ¿Sí? Entonces, algunos ejemplos como calcular el área de algo, podemos utilizar la fórmula de A es igual a B por H. ¿Qué es B? Base. ¿Y qué es H? Altura. Área es igual a base por altura. ¿Sí? Entonces, algunos de lo que vamos a estar utilizando, por ejemplo, ahora el signo más. En el lenguaje algebraico, más adelante vamos a estar viendo expresiones, ¿verdad? Y cómo sacar el enunciado de un problema. Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta cuando tenemos que sumar, restar, multiplicar o dividir? Sencillo, si en una nos dicen un número sumado a tal número, o se le aumenta, o se le incrementa, o más, o como dice acá, la suma de dos números. Por ejemplo, nos dice que B es igual a Y más la suma más 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que C es igual a Y más 2. ¿Cómo nos podrían decir esto? C es igual a Y aumentándole 2. Entonces, esto también sería C igual. Se le aumenta, eso quiere decir que le sube 2. Se le suman 2. Si decimos que C es cuando Y incrementa un 2%, entonces C es igual a Y más 2. ¿Sí? No sé, espero que vayan captando. Entonces, cuando nos dicen la suma de dos números, ok, si nos dicen que C es la suma de A más B, ¿qué vamos a decir? Que C es igual a A más B. ¿Sí? En este caso, como estamos siguiendo esta misma fórmula, A sería Y y B sería 2. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos. Ahora, con la sustracción va a ser similar, solo que ahora en vez de sumar van a hacer restar. Lo mismo, si decimos que a C es igual a Y menos 3, Y menos 3. Pero si nos dicen que el valor de C es igual a Y disminuido a 3, esto va a ser C igual a Y menos 3. ¿Sí? Si nos dicen que Y menos 3 es igual a C, entonces C va a ser igual a Y menos 3. Y si nos dicen que Y es diferencial de 3, entonces igual, C va a ser igual a Y menos 3. Y si nos dicen la resta, que C es igual a la resta o diferencia de dos números, vamos a decir que C es igual a A menos B. ¿Sí? Y como estamos llegando a aquella fórmula, A va a ser Y y B va a ser 3. ¿Sí? Ok. Ahora, multiplicación. Ok, si nos dicen que C es igual a 2 veces Y, esto se va a escribir así. ¿Sí? Este número multiplica la variable. Si nos dicen que C es el producto
de dos números, en este caso 2 y y, también se va a expresar así. Si nos dicen que c es igual al doble de y, esto va a ser también esto, ¿sí? Y si nos dicen que c es el triple de y, esto va a ser 3y, dependiendo lo que nos digan, ¿sí? Ok, división. Si nos dice que c es la tercera parte de y, esto va a ser igual a y entre 3, ¿sí? Si nos dicen que c es igual a y partido en 3 segmentos, esto va a ser igual a esto. Si nos piden el cociente de un número, esto va a ser c igual a y sobre x número, ¿sí? Entonces, pasamos al siguiente tema, que es el enunciado de un problema. Sabiendo lo que ya explicamos, podemos hacer esto. Dice el enunciado de un problema: es un conjunto de oraciones con las que se describe un problema y se presentan datos necesarios para resolverlo. Por ejemplo, si a un número entero se le suma su doble, se divide el resultado entre 3 y finalmente se multiplica por 2. ¿Cómo puede representarse lo anterior? La interpretación del enunciado A es el número entero A. El número más su doble será A más 2A. Y esto dividido entre 3. ¿Sí? Dice un número entero. En este caso, nuestro número entero va a ser representado por A. Si a un número entero se le suma su doble, ok, le sumamos el doble de este número, esto sería 2A, ¿sí? Le estamos sumando el doble de este. Y luego se divide el resultado entre 3, entonces todo esto lo vamos a dividir entre 3, ¿sí? Esto nos quedaría A más 2A igual a 3A. 3A entre 3. 3 entre 3 es igual a 1. Y esto nos queda 1A. Que esto simplemente se representa por A, ¿sí? Entonces, con distintas formas de representar. Dice un número X más su consecutivo. Ok, ¿qué es un número consecutivo? Por ejemplo, tenemos 1, el que le sigue es 2, el que le sigue es 3, ¿sí? Entonces, dice un número X más su consecutivo. ¿Por qué no sale más paréntesis X más 1? ¿Qué es 1? El siguiente sería 2, ¿verdad? ¿Qué es 2? 1 más 1, ¿verdad? El siguiente es 3. ¿Qué es 3? 2 más 1. Sigue 4. ¿Qué es 4? 3 más 1. Entonces, en este caso nos pide el número consecutivo a X. Entonces, X en este caso es un número cualquiera. Entonces, su número siguiente sería el número más 1. En este caso, como X es un número cualquiera, vamos a poner X más 1. ¿Sí? Cuando nos dicen la mitad de un número Y, simplemente dividimos entre 2. Cuando nos dicen
ya sea el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, lo que sea de un número, ¿ok? Si nos piden el doble sería, digamos, el doble de A, 2A. Si nos piden el triple de A, 3A, el cuádruple, 4A y el quíntuple, 5A, ¿sí? Si nos dicen la diferencia entre X y 6 aumentado en 3, ok, si nos acordamos, el aumentado se refería a una suma, ¿verdad? Lo referíamos a eso. Entonces nos dice diferencia entre X y 6. La diferencia sabíamos que era de una resta. Entonces X menos 6 aumentado en 3. Entonces a esto le vamos a sumar 3. Nos dice el cuadrado de un número A más 15. Ok, ¿qué es el cuadrado? Es un número elevado a otro número, ¿sí? Entonces un cuadrado sería a la 2, digamos A elevado a la 2, nos dice más 15, ¿sí? Estos son ejemplos simples. Tenemos otro. Un número X es igual a un número Y más 1. Entonces tiene que X es igual, dice, entonces ponemos el igual a Y más 1, dice. Sencillo. Y más 1. Nos dice un número A es menor a 3 veces un número B. Ok, entonces ponemos lo primero que nos dice A. Un número A es menor, nos dice. Entonces ponemos A. Entonces A, signo menor, y nos dice a 3 veces un número B. Correcto, entonces 3 veces la B. Sencillo. La diferencia entre un número M y un número N, dice, es igual a 6. Entonces, ¿cómo expresamos la diferencia entre M y N? Una resta. M menos N es igual, dice, a 6. También nos dice el doble de un número A, empezamos por ahí, 2 veces A, menos 1 es igual a 3 veces un número B, a 3 veces B, ¿sí? Estos son temas sencillos. Seguimos con lo que son las expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es un conjunto de números y letras hasta ahí. Tenemos varios tipos de polinomios o de conjuntos de letras. Un monomio. Un monomio es cuando se tiene solo un término. Aquí nos da el ejemplo de 8y a la 2. Podría ser 3x a la 3, 2x a la 4, ¿sí? Luego están los binomios, si tienen dos términos. Aquí nos dan el ejemplo de 2a más 5x a la 3. También podría ser x más y al cuadrado, 2a menos más 3b. Tenemos los trinomios, como su nombre lo dice, si tiene 3 términos. Esto sería, como en este caso, b al cuadrado más 3x al cubo y menos z, ¿sí? También esto podría ser x al cuadrado más 2y menos z.
2x menos y más 2z, ¿sí? Son tres términos distintos. Y por último, los polinomios, si tiene 4 o más términos, estos se pueden extender como hasta 5, 6, 7, etcétera. ¿Sí? Aquí nos da el de 2 tercios x a la 3 más 3xy menos 5y al cuadrado más xy al cuadrado. Un ejemplo sencillo sería 3x a la 5 menos 2x a la 4 más 3x a la 3 más 2. ¿Sí? Este es de 4 y se puede seguir extendiendo. Ok, el grado absoluto y relativo de una expresión algebraica. Ok, dice si la expresión algebraica es un monomio, su grado absoluto se determina con la suma de los exponentes de las variables que lo componen. ¿Qué son variables? Por si todavía no lo tenemos claro. Las variables son las letras que aparecen en nuestras expresiones. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuál es el grado absoluto de una expresión algebraica? Digamos que tenemos 2x al cuadrado más 3x a la 3. Ok, ¿cómo lo determinamos nuestro grado absoluto? Simplemente sumamos los exponentes. En este caso tenemos 2 más 3. Esto es 5. Entonces decimos que el grado absoluto de esta expresión es 5. Si tenemos un monomio, 2x a la 2, decimos que el grado absoluto de esto es 2, porque solo tiene una variable con un exponente. Si tenemos x más 2x al cubo, esta x no tiene nada arriba, entonces esto quiere decir que está elevada a la 1. Entonces tenemos 1 más 3. Entonces esta expresión tiene grado absoluto 4. Ok, el siguiente tema es el valor numérico de monomios y polinomios. ¿Cómo podemos encontrar esto? Ok, digamos que tenemos la expresión, en este ejemplo, x al cuadrado por z. Cuando están las letras juntas y no hay ni un más ni un menos entre ellas, eso es una multiplicación. Ok, pero nos dice que x es igual a 2, y es igual a menos 3 y z que es igual a 7. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Simplemente sustituir los valores por las letras. Nos dice que x vale 2, entonces vamos a poner en vez de x 2 a la 2. Y en vez de z, ahora aquí sí vamos a necesitar abrir un paréntesis para que se note la multiplicación. En vez de z vamos a poner 7. 2 a la 2, esto es 4 por 7, que esto es 28. Y así puede pasarnos con cualquiera. En este caso igual. Seguimos tomando los mismos datos. X igual a 2, y igual a menos 3 y z igual a 7. Sustituimos 5 por, en vez de x a la 3, ahora vamos a poner ese 2 que nos aparece ahí. ¿Sí? Y así mismo vamos a ir sustituyendo y llegar al valor que necesitamos. Ok, y este es un resumen de lo que son estos temas. Si quieren, pueden ir pausándolo en medio de cada tema. Yo les voy a enviar ejercicios de cada tema para que vayan practicando en lo que no van a hacer tareas, pero sí vayan practicando. La tarea se la voy a dejar el viernes para la siguiente semana y así vamos a ir haciendo. Entonces yo les voy a enviar los ejercicios y ustedes pueden ir pausando el video
y haciendo los ejercicios y realizándolo como quieran. Entonces, nos vemos.